En el capítulo anterior partimos del pueblo de O, pasando por Reina y acabando en la playa de Itersand. Hoy terminaremos nuestro viaje por las islas más al norte. Las Islas Lofoten, episodio 2. Noruega tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo y un folclore propio derivado de la cultura escandinava. Pero aún más interesante es la naturaleza de esta cordillera de islas, que se extiende por el círculo polar ártico a lo largo de 150 kilómetros. Continuamos nuestro viaje hacia Nusfjord, en la isla de Flakstaduya. Ubicado bajo unas poderosas montañas al final de un pequeño fiordo, con sus edificios rojos y ocres, se considera uno de los pueblos pesqueros más antiguos y mejor conservados de Noruega. El complejo fue completamente restaurado bajo la Dirección Patrimonial Cultural de Noruega y hoy en día sirve como museo etnográfico y centro vacacional. El cobertizo rojo es uno de los edificios más antiguos de Nusfjord, construido en 1877. Actuó como almacén de pequeños barcos y equipos de pesca. Enfrente, un pequeño aserradero trataba la madera para exportarla. La panadería proporcionó pan fresco a los pescadores que se alojaban en los Rossburg, y hoy en día sigue abierta para locales y turistas. Hasta 1990, la pesquería de Nusfjord, asentada sobre un muelle de madera con forma de herradura, produjo dos tipos de aceite de hígado de bacalao, uno de alta calidad utilizado como medicamento y otro de menor calidad para pinturas y lubricantes. Una antigua tienda de pescado seco ha dado paso al restaurante Caroline, donde puedes disfrutar de un relajado almuerzo a base de productos locales.
La experiencia de conducir por sus pequeñas carreteras se convierte en otro de los atractivos de estas islas. A medida que nos vamos desplazando hacia el norte, los terrenos escarpados van dejando paso a las llanuras, donde comienza a desarrollarse la agricultura y la ganadería. A 37 kilómetros de aquí se sitúa el Museo Vikingo de Lofoten. Situado en Borg, es un museo histórico levantado en torno a una reconstrucción de un antiguo asentamiento vikingo, en un yacimiento arqueológico de la isla de Vesbogøy. Una serie de excavaciones en los años 80 sacaron a la luz una casa comunal vikinga, construida en el año 500 después de Cristo. Esta es la reconstrucción de la casa comunal más grande del mundo de la era vikinga encontrada en restos arqueológicos. Donde se exhiben objetos y se recrean situaciones de la vida cotidiana de este pueblo. Al contrario de lo que la cultura popular ha difundido, sus cascos carecían de cuernos y protegían ojos y nariz. Los hombres del norte, o vikingos, fueron un grupo de exploradores, comerciantes y guerreros procedentes del norte de Europa. En los exteriores del museo, que abarca una extensa área de terreno, también se representan los oficios que desempeñaban sus antiguos pobladores, como la forja de armas o utensilios de la vida diaria. La palabra vikingo significa en origen piratas. El término procede del sajón wikinga y fue popularizado por un abad inglés debido a los primeros saqueos a monasterios en Inglaterra. Pero al final, las diferentes luchas internas entre los reyes convertidos al catolicismo y los que defendían la antigua religión nórdica abocaron precipitadamente a la desaparición de este pueblo, que en última instancia buscó refugio izándose al mar hacia tierras islandesas. Muy cerca de aquí, nos pararemos en Hvalstad. Hvalstad se extiende en una zona que comprende pequeñas islas y múltiples lagos del extremo meridional de la isla de Vesbogøy. Un oasis de tranquilidad que te obliga a hacer un alto en el camino, recostarte en primera fila y disfrutar de la combinación más espectacular de mar y montaña. Esta aldea tradicional noruega junto al mar prosperó gracias a la pesca y a la producción de aceite de hígado de bacalao. Los Rothburg, ¿cómo son hoy en día en realidad? Las casas austeras de los antiguos pescadores han dado paso a espacios confortables, pero conservando ese aire de antaño.
Originaria de Finlandia, las saunas noruegas se construyen cerca del mar. El contraste entre el frío clima y la sudorosa sauna son ideales para activar la circulación y finalizar bien un día lluvioso. Svolvær se encuentra en la isla de Vesterålen. Protegida al norte por montañas, su cercanía provoca una mayor cantidad de precipitaciones. Tiene 4.700 habitantes y esta es la zona con una de las mayores poblaciones del archipiélago. En su pequeño puerto, las grandes estructuras de secado de bacalao en agosto permanecen vacías a la espera de la próxima temporada. Sus temperaturas idóneas, entre 0 y 10 grados, hacen que el pescado no se congele ni se pudra, secándose perfectamente al viento. Aquí se inicia el popular camino de Fluya. La más famosa de las elevaciones, Svolvarieta, tiene un saliente de roca muy peculiar conocido como pata de cabra. Serpenteando por la ladera de la montaña como si de un camino élfico se tratara, obtienes una vista fantástica de la ciudad. Al igual que en toda Lofoten, el turismo juega un papel muy importante, siendo uno de los puntos de partida para visitar Trollfjord, uno de los fiordos más pequeños. El Trollfjord hereda su nombre de las criaturas de la mitología nórdica, los trolls. Tan altas e imponentes como estos seres mitológicos, en sus laderas anidan las águilas marinas. Con sus aguas tranquilas y sus paredes de 1000 metros, el Trollfjord se extiende 2 kilómetros mar adentro, mostrando al espectador las maravillas de este espectáculo de la naturaleza.
Estas islas representan la punta de Nordland, las tierras del norte. Una maravilla de la naturaleza, enamorando cada año a viajeros de todo el mundo. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the ocean I know. You pull me close, guiding me home. And